Leí La vida de Lazarillo de Tormes, La vida de Lazarillo de Tormes y sus fortunas y adversidades, también conocido para nosotros como El Lazarillo de Tormes, es una novela española anónima escrita en primera persona y en estilo epistolar, como una sola y larga carta, cuyas ediciones conocidas más antiguas datan del 1554. En ella se cuenta de forma autobiográfica la vida de un niño, Lázaro de Tormes, en el siglo XVI, desde su nacimiento y miseria infancia hasta su boda, ya en una edad adulta. Es considerada precursora de la novela picaresca, por elementos como el realismo, la narración en primera persona, la estructura itinerante, el servicio a varios amos y la ideología moralizante y pesimista. Vemos entonces una portada, novela picaresca del idioma español, publicado en España en el 1554 de manera impresa. Vida de Lazarillo de Tormes. Lazarillo de Tormes, o el Lazarillo de Tormes, es un esbozo irónico y despiadado a la sociedad del momento, de la que se muestran sus vicios y actitudes hipócritas, sobre todo a la de los clérigos y religiosos. Hay diferentes hipótesis sobre su autoría. Probablemente el autor fue simpatizante de la idea erasmistas. Esto motivó a la Inquisición que lo prohibiera y que más tarde permitiera su publicación, una vez expurgada. La obra no volvió a ser publicada íntegramente hasta el siglo XIX. Bueno, el Lazarillo de Tormes es un chico que lamentablemente vive en el medioevo, bastante pobre, el cual su madre dice, bueno, no tengo cómo criarlo, no tengo dinero, somos todos pobres, por lo cual de esta manera da a este niño a un ciego, a este ciego que se ve en la imagen allí, quien lo empieza a cuidar. Este ciego, a pesar de ser ciego, era bastante astuto. Pues bueno, el ciego le decía de que en la vida tienes que ser astuto. Pues de esta manera, el ciego, a través de trampas, entre comillas, o de broma muy pesada, intentaba de avivar, de avispar al Lazarillo. Así el Lazarillo se dio cuenta, digamos, entre comillas, o maduró, se dio cuenta de que la vida es dura y que él tendría que ser más astuto si quisiera conseguir cosas. Es así en el cual con el ciego empiezan una breve aventura de, digamos, de cosas que iban y que venían, en el cual el Lazarillo constantemente suele hacer ciertas travesuras al ciego. Travesuras bastante, digamos, pueden ser considerarse buenas, ya que él lo que buscaba era comer y beber. Entonces, en ese sentido de tener que sobrevivir, él tenía que aplicar cosas o tácticas que no son 100% tan inocentes, entre comillas. Es así que, de esta manera, Lázaro, tras un tiempo de sufrir con el ciego, es enviado, es enviado. Así Lázaro, tras una reyerta con el ciego, deja a este señor y se va a vivir solo. Lamentablemente, no puede, no puede Lázaro vivir solo, o sea, se va a morir de hambre, por lo cual va a vivir con un clérigo muy tacaño, que este clérigo también lo mata de hambre, de verdad lo mata de hambre, y este niño en su astucia, como ya había aprendido del ciego, tuvo que empezar a aplicar su inteligencia para poder comer, para poder sobrevivir, el cual el libro va explicando, contando en primera persona las mañas y las travesuras de este niño para poder sobrevivir un día más. Luego termina sirviendo con un escudero, un hidalgo, un caballero, entre comillas, de la época, el cual viven en un pueblo bien pobre. Este niño llega a servicio de este escudero, entre comillas, el escudero también lo recoge. Le dice, lo ve, le dice, bueno, ven conmigo, yo te ayudaré. Y así entre los dos se ayudan, entre comillas, porque más que nada el escudero se aprovecha también de este niño. Terminan también, lamentablemente, con una nueva lección para el pobre Lázaro, que vuelve a aprender una vez más lo cruel que era el mundo.
Más adelante, Lázaro se va a vivir con un fraile, bien. Este fraile, bastante... va a vivir con un fraile, medio un poco de historia por aquí y por allá, podríamos decir que lo podemos hasta saltar. No es tan interesante como el otro dueño que luego tiene. El Tratado Quinto es más extenso y narra una estafa realizada por parte del vendedor de bulas, o buldero. Bueno, aquí el libro ya empieza a contar una historia un poco más formada, en el cual hay un clérigo que vende ciertas bulas. Pues lo que yo investigué, las bulas son ciertos rollos, entre comillas, o perdón, que se puede comprar a la iglesia. En esa época tú hacías un pecado y puedes comprar unas bulas para limpiarte. O pedir por un ser querido, comprabas una bula para que éste vaya al cielo. Es así donde Lázaro cuenta cómo es que su amo empieza a engañar a la gente. En una historia bastante cómica, bien chistosa. Y luego Lázaro se da cuenta de que era todo una estafa. Bueno, de verdad que fue muy chistoso esa parte. Luego narra también un par de acontecimientos más que tiene este pobre chico. Dice, los restantes y breves tratados narran sobre Lázaro se asienta con otros amos, un capellán, un maestro de hacer panderos y un alguacil, y se hace aguador. Por último consigue el cargo de pregonero gracias a las cipestres de la iglesia toledana de San Salvador, quien además le ofrece una casa y la oportunidad de casarse con una de sus criadas, por la finalidad de disipar los rumores que se enciernen sobre él, ya que era acusado de mantener una relación con su criada. Sin embargo, tras la boda los rumores no desaparecen y Lázaro comienza a ser objeto de burla por parte del pueblo. Lázaro sufre la infidelidad con paciencia, después de toda una vida de ver que es el honor y la hipocresía que encubre la dignidad realmente, ya que por eso al menos se permite vivir, y con ello termina la carta un cínico alegato, autojustificativo que ridiculiza la literatura idealista del momento. Lázaro afirma que ha alcanzado la felicidad, pero para ello ha debido perder su honra, pues los rumores afirman que su mujer es la amante del arcipreste. Para mantener su posición, Lázaro hace oídos sordos a dichos rumores. Así como acabo de confirmar, el Lázaro en este ya es un hombre un poco más adulto, se casa con la criada y termina diciendo, como acabo de mencionar, que él está feliz, prefiere vivir una vida feliz, ya que él al menos en ese sentido ya lo tiene todo, tiene una mujer, tiene una casa, tiene comida, tiene un trabajo, y con eso Lázaro se da cuenta de que no necesita nada más, o sea, ya habiendo pasado hambre, malos tratos, golpes, humillación, abandono constantemente, enfermedades también. Por lo cual Lázaro, y en aquí va mi opinión respecto al libro, entrega digamos, una filosofía de aceptar las cosas malas que tiene la vida, hay que avisparse en cierto sentido, aceptar las cosas malas que tiene la vida, porque al final y al cabo siempre viene algo mejor, y cuando viene algo mejor, uno ya tiene cierta resiliencia al respecto y sabe aguantar. Yo en verdad quería leer este libro, El Lázaro de Tormes, de hace muchos años. Yo recuerdo que mi tío una vez lo leyó, yo le comenté de qué trataba el libro, él lo estaba leyendo para la universidad y me dice, no, de un niño que vive con un ciego. Me doy al tiro por aludido, apenas iniciando la lectura desde el principio, claro, es un niño que vive con un ciego, pero esa andanza dura una breve historia, creo que es el capítulo uno, en el cual duran unas cuantas páginas. Tengo que decir que el libro es bastante fácil de leer, tiene unas 80 páginas. Lo que tiene de difícil, sí, es que tiene muchas palabras que son muy técnicas, que de hecho yo no conozco, y que el libro al final te dice qué significan, muchas de ellas. Vuelvo a decir, es un libro que siempre quise leer, ahora que lo leí, me pareció un excelente libro, muy recomendable, bastante entretenido, me reí bastante porque en verdad eso es lo que muestra el libro. Un montón de cuentos, de historias, de cosas graciosas que a veces pasaban, que eran por la astucia de este niño para poder vivir,
pero al mismo tiempo era, era duro porque tú te imaginabas, y cualquier persona que conoce un poco de historia, cómo se debía en ese entonces, en esos tiempos, vivir en el hambre, vivir en la enfermedad, en el abandono, eh, en la lluvia. Es muy, muy triste, pero aún así el chico siempre tiene una sonrisa. Y como dicen por allí, mejor que una sonrisa en el rostro, a pesar de ser un tonto, que ser alguien, digamos, triste, pero pasar por un genio, entre comillas. Eh, Ocurre lo que, por ejemplo, el escudero, el escudero, claro, él se hacía pasar por alguien que era feliz, que lo tenía todo, y eso era una hipocresía. En cambio, eh, este chico, el Lázaro, que no tenía nada, él no tenía vergüenza en admitir que no tenía nada, pero gracias a eso y sus ganas de sobrevivir, es que muchas veces él llegaba con comida a la casa, a la mesa. Eh, ya prácticamente desde muy pequeño se empieza a transformar en alguien que luego va a ser independiente. Bien, terminando el libro con un, digamos, mal no recuerdo, la frase es, te voy a volver a escribir apenas surjan nuevos asuntos. Así termina el libro. Te mantendré en contacto, algo como así, y se va a entender de que el Lazarillo de Tormes después de esto tuvo al menos una vida feliz, entre comillas. Bueno, mi, esto es, digamos, mi visión de lo que fue el Lazarillo de Tormes. Muy buen libro, lo recomiendo bastante.